Bien, amigos, aquí estamos en nuestra segunda parte. Ya nos hemos tomado el cafecito, ¿verdad, Rui? Eso es. Ya estamos preparados y como habíamos dicho, vamos a hablar por arriba y vamos a hacer algunos comentarios sobre CRMs, ¿ok? Vale. Rui había comentado el tema, había dicho una cosa para mí muy importante, una frase importantísima que me quedó grabada y es, email is not a platform. Efectivamente es verdad. Hay muchísimo más que eso. Muchas veces caemos incluso quizá en el error o es falta de escucha de las necesidades a veces de nuestros clientes, de pensar que por querer ofrecer nuestra plataforma más preferida o lo que consideramos que es lo mejor para el cliente, es el momento ese para el cliente de hacer ese tipo de cambios y lo metemos en un problema traumático en algunos casos. O no, habrá de todos los casos, pero hablemos un poquito con Rui sobre este tema. ¿Qué experiencias has tenido relacionado con este tema? Bueno, de como he dicho anteriormente, nosotros tenemos una regla interna que es nunca ofertar de tener una de sugerencia de otra plataforma que no sea únicamente las únicas alturas que vamos a sugerir otras es cuando existe efectivamente una necesidad del cliente de hacer algo, como por ejemplo una automación, y la plataforma todavía no lo permite. Y mismo en esos casos, por ejemplo, intentamos de tener otras plataformas que se pueden de conectar a través de API o lo que sea, para que el cliente no cambie de la plataforma. Hay muchos motivos para que no es una buena idea de cambiar completamente de plataformas. Una de ellas es el tema de los datos. Hay muchos datos que cuando vas a migrar de plataforma lo vas de perder completamente. Una cosa, por ejemplo, de cuando vas a cambiar de email marketing, de plataforma de email marketing, vas a cambiar todo lo que es de listado, claro que tienes de columnas y todo lo demás, pero hay mucha información, como por ejemplo, de actividad, las personas Sí. que han clicado en algunos mensajes y todo lo demás que puedes después de segmentar y no lo vas a poder hacer cuando lo migras, porque hay mucha información que se va a quedar en la plataforma anterior. Y Ujú. entonces eso es un coste que muchas veces las empresas no lo contabilizan, que es todos los datos de history que tienes de todos esos datos y después que vas a migrar y vas a perder mucho. Otra cosa es del tiempo de adaptación de su equipo, porque tienes que entrenar todas las personas para que entiendan el workflow. Hay algunos problemas de usabilidad, por ejemplo, cuando cambias de una cosa tipo MailChimp y vas a cambiar para un Salesforce, es, es casi como entrar en el infierno. ¿Y por qué? Porque Sí. Salesforce no es conocido por ser sencillo de usabilidad. Claro. Es muy poderoso, pero se puede decir un coño de Sí. trabajar. Porque es muy malo, la plataforma es muy bueno, tiene mucho poderoso, etcétera, pero para usabilidad va a representar un tiempo muy grande que las personas tienen que ocupar todos los días para que puedan trabajar con esto. Y eso para su empresa es un coste gigantesco que algunas lo contabilizan o no tienen idea cuando tienen un presupuesto para hacer eso. Además, hay un montón de otros costes que no son contabilizados, que es todo el trabajo que tienes que contratar un equipo técnico que tiene que implementar esto, no únicamente en la parte de email, CRM y lo que sea, pero igual en todas sus propiedades web para que pueda Claro. después, por ejemplo, controlar toda la experiencia del Formularios, etcétera. utilizador. Ya contenidos de dinámicos y todo lo Todo. demás que tienes que hacer en sus webs. Así que hay que entender, y por eso es que es importante de consultar con personas que son profesionales en eso, que ya saben todo lo que viene por detrás.
No es apenas de tener la capacidad de hacer esto, esta activación o esta táctica de marketing, pero igual todo lo que tiene por detrás, lo que es demandado de sus de colaboradores. Entonces, lo que digo es que, por ejemplo, en estos cambios hay el coste de los datos que se van a perder, hay el coste de, por ejemplo, de time to market, que es, por ejemplo, quieres lanzar las cosas y no puedes porque vas a tardar 1 o 2 meses a hacerlo, a hacer todo. Después hay el tiempo de warm-up, de preparar todas las herramientas para que después van efectivamente a tener buenos resultados y todo lo demás. Adaptación de su equipo, de gestión e incluso vas algunas veces de tener que o contratar una empresa para hacer o contratar más personas Claro. para que puedan hacer las cosas. Así que hay mucha cosa que muchas veces es desnecesario, pero infortunadamente por el tema de conocimiento, los gestores toman la decisión sin pensar en todo lo que después tienen de cosas que son muchas veces no son necesarias. Es decir, yo puedo, por ejemplo, hacer posiblemente cosas fantásticas de retorno con plataformas tan sencillas de trabajar como MailChimp. Ujú. Pero hay otros problemas, como por ejemplo de compliance con la, Claro. la GDPR. Y MailChimp, por ejemplo, no es compliant con GDPR. Hay otras herramientas aquí en la Europa que son perfectas, que Ujú. funcionan muy mejor que MailChimp. Hay una empresa de la Estonia que tiene Smiley, por ejemplo. Es una plataforma que permite hacer todo lo que hace MailChimp y todas las funciones sin tener de pagar más. Es Ujú. decir, lo fee que pagas te permite hacer las cosas que, por ejemplo, en MailChimp te pone más un coste, como por ejemplo de Exacto, automación, landing pages y todo lo exacto. demás, y la otra te permite. Hay una de Sensor Pro, por ejemplo, que es también una herramienta que te permite hacer cosas fantásticas de automación, pero está con servidores en la Europa, que tiene sus bases de Exacto, datos en Europa, que cumplen los reglamentos y los ISOs exacto. de reglamento y entonces esos son alternativas que tienes en la Europa. Y entonces hay ese tema de compliance. Y es Exacto. una Es cosa que importante, ¿eh? es muy importante. Y también la privacidad de los utilizadores, porque es Exacto. una cosa que necesitas de cuidar mucho si tienes eso como las bases de tu marca. Es necesario que realmente que protejas tus usuarios. Y ahora más que nada, el email es tan importante por el tema de first party data. Es una cosa que necesitas, es ahora mismo un activo. Cuanto más utilizadores de email que tengas, más valiosa es tu empresa ahora mismo. ¿Y por Exacto. qué? Porque estamos entrando en un mundo de cookies donde no vamos a tener otros tipos de tracking que puedas, por ejemplo, hacer para que puedas controlar o de alguna Correcto. forma enviar información relevante a tus usuarios. Entonces tienes que recoger a los datos que tienes de primera, de permisión Claro. directa entre el usuario Y tú. y tu marca. Exacto. De hecho, por eso muchas veces, yo por ejemplo, muchas veces hablo con mis clientes, no, hacemos una campaña en redes sociales y ahí tenemos un montón de datos, está súper bien. De hecho, antes era mejor, porque ahora, por ejemplo, hacer una campaña en Facebook está cada vez más caro y los resultados Ya. son cada vez peores. Pero aparte de eso, cuando antes hacías una campaña y capturabas un montón de datos, tú ya tenías la autorización de esa persona, ya había aceptado tus condiciones y tus términos y tu política de privacidad, y tú ya podías estar en contacto con esa gente y ya Ya. podías empezar a enviar contenido de relevancia, empezar a
ir optimizando la información que teníamos en nuestra base de datos con más información. Si antes solamente tenía el nombre y el apellido, ahora de repente puedo tener el nombre, el apellido y si tiene o no tiene perro. Sí, Ese sí, tipo porque poco a poco yo me voy comunicando con el cliente y sí, voy haciendo, o sea, todo el tema del lead scoring, ¿no? O sea, había un montón de cosas, hay un montón de cosas y un montón de métodos a través de los cuales tú puedes ir optimizando tu base de datos y tu información, que luego puedes usar en email marketing y puedes usar el departamento comercial que esté trabajando directamente sobre un CRM para decir a esto lo llamamos y a esto no lo llamamos, a este ya lo llamamos y está calentito, este no. Toda esta información que extraímos un día hace mucho, de sí. repente, haciendo, o sea, con las cookies y con los píxeles y con todo, y que en un futuro cada vez estará más complicado, ¿no? Entonces, Sí, cuanto más información sí, tengamos hoy, sí, lo que pasa es que los directores de marketing o los equipos de marketing se han tornado muy lazy. Y eso lo que pasa es que, bueno, ellos tienen equipos muy reducidos, de su tiempo es muy reducido igual, es decir, y ellos tienen que hacer un trabajo por un lado es casi imposible, que es de estar de presentes en todo lo que sea posible, offline, online, y claro. para eso tiene un montón de canales distintos, hay un montón de canales que para que se queden relevantes para su audiencia tienen que estar presentes, entonces hay decisiones de dónde van a colocar su atención. Ujú. Y lo que pasa es que como las herramientas como redes sociales, Google, retargeting, ads, etcétera, les han tornado muy sencillo de trabajar con ellas, entonces han por años de preferido de dejar las cosas en third parties, Ujú. porque Correcto, es sencillo, ok, vamos a hacer campañas de retargeting de Criteo o lo que sea. Ellos tienen todos esos datos de su lado. Nosotros tenemos los de provechos. Lo correcto, problema es que estamos incrementando, estamos pagando a otros para que queden con nuestros datos y correcto. después vas a pagar siempre. Y estás Sí, como que jefen, es así que se dice, de hostage y de sí, sí, los sí. otros. Rehén. Eso. Y entonces, de esas plataformas, porque ellos después detienen el oro. Y, Exactamente. y eso todo porque los datos están de su parte. ¿Cuándo deberían de estar en la nuestra? Porque las personas están dando su permiso a nuestra marca y todavía son los otros que están haciendo las cosas por nuestra marca. Y eso Exacto. es una cosa que felizmente mucha gente le atira con piedras a la ley de la Europa, especialmente los norteamericanos, que no entienden por qué, que hemos hecho tanta protección de los datos privados, pero es una forma de recuperar, del usuario recuperar un poco el eh, Wild West, que ha sido esto Exacto. completamente, de Far West, Exacto. que Sí. ha sido las empresas de marketing en conluyo con los de third parties como de Criteo, Google, Facebook, Exacto. que Exacto. tienen Sí. todo lo oro es de Yeah. ellos y nosotros estamos todos Todos rehenes atrás. exactamente de eso todo. Y bueno, es eso. ¿Nos tomamos otro cafecito? Sí, ¿Te vamos a parece? eso. Ya. Perfecto. Ya volvemos. Va.